El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos habla de visiones y revelaciones que desatan una ola de misterio y temor en aquellos que se atreven a sumergirse en sus páginas. Entre los pasajes más intrigantes y misteriosos se encuentran los 144.000. ¿Quiénes son realmente estos elegidos? ¿Qué significa ser parte de ellos? Y lo más importante, ¿cómo saber si tú eres uno de ellos? En el capítulo 7 de Apocalipsis, el apóstol Juan describe a un número sellado de siervos de Dios, 144.000 en total, provenientes de las 12 tribus de Israel. Se nos dice que estos individuos son sellados en sus frentes con el nombre de Dios, protegidos de las calamidades que se desatarán en el fin de los tiempos. Pero, al leer estas palabras, surgen muchas preguntas. ¿Qué nos quiere enseñar realmente este pasaje? ¿Quiénes son estos 144.000? ¿Es una cifra literal o simbólica? Y sobre todo, puede ser que alguno de nosotros esté destinado a formar parte de este grupo selecto. Las respuestas no son sencillas y muchos se han perdido en la interpretación de estos versículos a lo largo de los siglos. Algunos creen que estos 144.000 son literalmente un número exacto de personas, mientras que otros sostienen que este número es simbólico, representando una cantidad perfecta de personas que serán elegidas para recibir la protección divina en los días del juicio. Algunos creen que estos 144.000 son judíos, como se menciona en el libro, provenientes de las 12 tribus de Israel. Sin embargo, otros sostienen que el significado de esta cifra va más allá del contexto histórico y geográfico de Israel, y que todos los creyentes fieles a Cristo tienen la oportunidad de ser parte de este grupo sellado por Dios. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra relación con Dios? Nos desafía a examinar nuestra vida y nuestra fe. Ser uno de los 144.000 no es un privilegio que se concede sin más. No es una cuestión de suerte o destino, sino de compromiso profundo con el plan de Dios. Aquellos que son sellados en sus frentes no son solo seguidores superficiales, sino individuos que han sido purificados, transformados y elegidos para un propósito eterno. Ellos han guardado la fe, se han mantenido firmes en su camino, sin ceder ante las tentaciones ni el pecado. ¿Cómo saber si eres uno de ellos? ¿Acaso existe un sello visible en nuestra frente? No. El sello de los 144.000 es espiritual, y solo Dios sabe quiénes son realmente los que lo poseen. Pero lo que sí sabemos es que aquellos que son sellados por Dios son aquellos que viven según su voluntad, que siguen la verdad de Cristo, que son obedientes a su palabra, que buscan la pureza de corazón y que se han apartado del pecado. Ellos no son perfectos, pero su vida refleja un compromiso inquebrantable con el reino de Dios. En la misma visión de Juan, se nos dice que los 144.000 están libres de engaño y tienen una alabanza perfecta hacia Dios. Esto no quiere decir que sean seres sin faltas, pero sí que se han esforzado por vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios, siendo un testimonio vivo de la verdad y la justicia divina. Son hombres y mujeres que se han apartado del pecado, que han sido fieles en su caminar con Dios y cuya fe no ha flaqueado, incluso en los momentos más oscuros. Para entender mejor el concepto de ser sellado por Dios, pensemos en el significado profundo del sello. El sello de Dios es un símbolo de pertenencia, de propiedad y de protección divina. Cuando alguien está sellado por Dios, está marcado como propiedad exclusiva del Creador y como tal, está protegido de las calamidades que azotarán al mundo. En tiempos de pruebas y tribulaciones, aquellos que han sido sellados por Dios tendrán la seguridad de que Él los preservará, de que su misericordia y gracia
los acompañarán. Pero no podemos olvidar que el sello de Dios también es una invitación a la santidad. Este no es un privilegio sin responsabilidad. Al ser sellados, somos llamados a vivir como verdaderos hijos de Dios, a caminar según su palabra y reflejar su luz en un mundo lleno de oscuridad. Ser uno de los 144,000 no es solo una bendición, es también un llamado a la transformación interior, a vivir de manera que nuestra vida sea una ofrenda agradable ante Dios. Este sello no es algo que se consiga con esfuerzo humano ni con buenas obras. El sello de los 144,000 es dado por Dios, y no hay nada que podamos hacer para ganarlo por mérito propio. Es una gracia que se otorga a aquellos que han sido transformados por su Espíritu y que viven en una relación íntima con Él. Es un recordatorio de que la salvación es un regalo divino y que no es algo que podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Pero hay algo que sí podemos hacer. Podemos examinar nuestras vidas y preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con los principios que Dios demanda de nosotros. ¿Estamos siguiendo a Cristo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza? ¿Estamos dispuestos a apartarnos de todo lo que es mundano y a abrazar las enseñanzas de la palabra de Dios, incluso cuando esto nos cueste? ¿Estamos dispuestos a vivir una vida de pureza y fe en medio de un mundo que constantemente nos tienta a desviarnos? La verdad es que nadie puede saber con certeza si es uno de los 144,000. Solo Dios conoce los corazones, y Él es quien decide a quién se le otorga este sello. Pero lo que sí sabemos es que todos estamos llamados a vivir una vida fiel a Cristo, a buscar su voluntad y a ser transformados por su Espíritu. Y en ese caminar de fe, en esa constante lucha por vivir según los principios de su reino, es posible que Dios nos elija, que nos selle para la eternidad, para estar con Él en su gloria. La verdadera pregunta no es, ¿soy uno de los 144,000? Logos, sino, ¿estoy viviendo según los principios de Dios? Si te entregas completamente a Él, buscas su voluntad y vives en santidad, puedes confiar en que tu vida será transformada por su gracia. Los 144,000 no son solo una figura mística, sino un símbolo de lo que todos podemos llegar a ser si seguimos el llamado de Dios. Examinemos nuestro corazón, comprometámonos firmemente con Cristo y permitamos que su Espíritu nos selle para estar, al final, junto a los elegidos, alabando a Dios con todo nuestro ser. Si este estudio sobre los 144,000 del Apocalipsis, quiénes son y cómo saber si eres uno de ellos, te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.